Bien, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes en esta tarde. Como ya ustedes bien saben, la invitación ha sido desarrollada, ha sido realmente proyectada a través de tiempo y de espacio para que hoy a esta hora, en este momento, nos pudiéramos conectar, pudiéramos compartir como empezamos a partir de este momento, con el fin de poder estudiar algo muy interesante que a nivel de la parte médica, a nivel de la parte espiritual, a nivel de la medicina cuántica, a nivel de todo el campo que pues somos parte con él, que es el universo, que es la conciencia misma, se denomina el poder de la glándula pineal. La glándula pineal tiene realmente muchos niveles de estudio y análisis, tanto por la parte clínica como por la parte psicológica y la parte espiritual. Vamos a tratar de centrarnos en alguno de estos aspectos con el interés de poder abrir un poco la mente, de abrir un poco la conciencia, y a partir de ese momento pues le damos a usted la bienvenida por parte de un servidor, Edinson Valencia, terapeuta facilitador, y por parte pues de hecho de la Escuela de Bioequilibrio Magnético, que es a la que nosotros representamos a través de las conferencias, de los cursos que vivimos realizando constantemente, y ustedes han sido partícipes de muchos de esos cursos y muchas de esas conferencias, y hoy pues estamos aquí dándole la bienvenida a todos ustedes para que con la participación, ese cariño por parte de ustedes, por ese conocimiento, esa sabiduría que ustedes tienen, pues podamos hacer de este espacio algo realmente interesante dentro de lo que es el poder de la glándula pineal. Aquí les he colocado una especie de gráfico, una especie de dibujo, con el interés de tratar nosotros de focalizar la atención y ubicar la atención en este punto extraordinario que está aquí, más o menos por debajo del techo del tercer ventrículo de nuestro cerebro, ¿verdad? Más o menos en una relación directa con el hipotálamo cerebral de cada uno de nosotros. En esta área se ubica una pequeña glándula extraordinaria que a través de la historia ha sido reconocida desde India, desde Egipto, ha sido reconocida a través de diferentes culturas, a través de diferentes escuelas de estudio de ocultismo, de estudio esoterista. Ha sido estudiada, ha sido analizada por científicos, y quiero referirme, por ejemplo, a uno de esos científicos conocidos como René Descartes. Ustedes saben que por allá más o menos por la Edad Media, ese científico, filósofo, habló sobre la glándula pineal y expresaba que la glándula pineal era el asiento del alma. Sin embargo, hubieron muchos detractores que no se ajustaban a esa teoría y lo atacaron, y más o menos por allá, entre 1800, comienzo de 1900, se le vino realmente a dar esos grandes valores que contiene la glándula pineal, tanto en el campo de la salud como en el campo de la espiritualidad. Esa pequeña glándula que está en el cerebro de cada uno de nosotros, que tiene una forma, dicen, que parece una piña, y que por eso ciertas imágenes a través de la ciencia y la meditación dibujan a Buda y dibujan a ciertos individuos sagrados con una pequeña forma aquí que parece una piña, ¿verdad? Iluminada, brillante en la zona superior de la cabeza, siempre la han relacionado con esa forma. Pero también la glándula pineal dice que tiene la forma de un guisante y que tiene aproximadamente un peso entre más o menos 8 milímetros, ¿verdad? Un diámetro entre 8 milímetros, y su peso realmente es diminuto por la capacidad de tamaño que contiene. Sin embargo, hay algo interesante para que vayamos a ir desarrollando el poder de la glándula pineal, y es por lo siguiente. Ella se ubica más o menos por debajo de la pared o del techo del tercer ventrículo. Tanto el primero, segundo, tercer ventrículo, y parte que pueden hablar de hasta un cuarto o quinto ventrículo, que se ubica directamente en zonas de nuestro cerebro, tanto la parte laterales, superiores, inferiores,
de nuestro cerebro, donde se desarrolla, donde se llena de ese líquido encefalorraquídeo, que es el que permite un drenaje en nuestro cerebro de toxinas a través de su funcionalismo de agua, sodio, etcétera. Ahí está emitiendo esa glándula una información, emitiendo una energía, una vibración. La mayor parte de los seres humanos, creo que más o menos entre el primer mes, entre la segunda semana al primer mes en adelante, se empieza a desarrollar la glándula pineal en el cerebro. Y el desarrollo extraordinario de esa glándula está en los primeros 2 años de nuestra vida, que es donde desarrollamos con mayor capacidad toda nuestra masa cefálica desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? O sea, podríamos decir que esos 100.000 millones de neuronas que, según dicen los científicos, se tienen en el cerebro, podríamos decir que de una forma espontánea, extraordinaria, se desarrolla entre los 0 y los 3 años de edad. Pero de ahí en adelante, ya cuando viene la adolescencia en nosotros, viene fijándose toda esa cantidad de neuronas, el funcionalismo de la glándula pineal, que nos incita al sueño, al descanso, y después cuando ya nos vamos haciendo adultos, cuando ya vamos entrando a la etapa madura, entonces empiezan a haber cambios en esa maravillosa glándula, y cuando llegamos a cierta edad de nuestra edad madura, de nuestra vejez, ustedes saben que el funcionalismo de la glándula pineal disminuye a tal nivel que empiezan a haber situaciones de salud como es la apnea del sueño, como los problemas de sueño, falta de sueño, poder descansar bien, poder dormir bien, capacidades cognitivas que empiezan a reducir, posibles enfermedades como el Alzheimer, como problemas de la demencia senil, situaciones vinculadas como migrañas terribles que pueden desarrollarse en cualquiera de nosotros a cierta edad y que a veces no las podemos controlar ni con medicamento. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de ciertos aspectos relacionados de una forma natural por el funcionalismo de la glándula pineal. Pero ¿qué ocurre con esto? Esa maravillosa glándula cumple una función extraordinaria que es de la cual nos interesa hablar para poder entender del por qué se le dice que tiene un poder, del por qué el poder de la glándula pineal, del por qué la luminosidad de la glándula pineal. Sin embargo, la mayor parte de seres humanos, podríamos decir, más de los que no tenemos un interés, no queremos, no nos llama la atención el poder de la glándula pineal, despertar la glándula pineal, activar la glándula pineal. Fíjense en algo interesante con esto. Esa mayor parte de seres humanos, por lo regular ya podemos tener calcificada la glándula pineal por el exceso de flúor, ¿verdad? Que podemos tomarlo en el agua y tanto las cremas y todos aquellos productos que utilizamos para la limpieza, el enjuague bucal en cada uno de nosotros. Puede ser de que esté alterada, afectada por el glifosato que puede contener múltiples verduras, ciertos alimentos que consumimos. Puede ser de que esa glándula esté en un proceso de disfunción en forma natural o que esté alterada directamente por todo el espectro electromagnético que cada uno de nosotros pues somos partícipe de ello. En este momento estamos conectados ante una computadora, ante un celular, cargamos un celular directamente en el cuerpo y estamos rodeados de un espectro terrible de antenas, más en estos momentos que se está desarrollando todo lo que es la 5G, etcétera, etcétera. Así que, de alguna otra forma, todo esto induce a una disfunción, calcificación y alteración, daño energético de nuestra glándula pineal. Ahora, ¿qué ocurre con todo este fenómeno de situaciones que pasan, que suceden? Y es lo siguiente, nosotros estamos llamados a activar, a despertar el poder de la glándula pineal, pero podríamos decir que nos queda un poco difícil que se active, se desarrolle esa glándula si no nos preocupamos en hacerlo un poco más flexible, más maleable, menos calcificada, menos endurecida, para poder detectar, captar las informaciones que vienen de otra región, de otros lugares, que están aquí mismo, pero que no se ven, pero que existen. Y ahí es donde entra un juego importante
ciertos neurotransmisores que nosotros necesitamos ponerlos en actividad a nuestro beneficio. Ustedes saben que la glándula pineal segrega la famosa serotonina, ¿verdad? Y la serotonina es un neurotransmisor que nos genera a nosotros alegría, que nos genera a nosotros bienestar, que nos genera a nosotros felicidad, que nos genera motividad, acción, entusiasmo, que nos conecta con el día, que nos conecta directamente con la luz solar. Porque aquí hay algo interesante para ahí iremos pasando poco a poco, avanzando, pero vamos a analizar esto. ¿Por qué? Porque resulta que la glándula pineal, al segregar la serotonina, que es un neurotransmisor de felicidad y de motividad en el ser humano, de entusiasmo en el diario vivir, que le llena de alegría, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque ese neurotransmisor se conecta directamente con los átomos solares. Estamos hablando de la energía solar. Entonces, cuando la glándula pineal capta la energía solar, esa energía celular durante el transcurso del día la convierte en serotonina. Esa es la magia. Y entonces, esos átomos de luz, esos átomos de energía, toda esa cantidad de neurotransmisores que va a producir la glándula pineal es para llenarlo a uno de entusiasmo, de alegría, de dicha, de inspiración, de que tú te sientas feliz con lo que haces, ¿verdad? Y ahí es donde depende la vocación de la persona y que sea feliz con la vocación de vida que lleva. Pero como esos neurotransmisores están cargados de energía solar producidos por la glándula pineal, y esa energía solar son átomos de luz, ¿verdad? Y esos átomos de luz que contienen electrones, protones, neutrones, penetran como un receptor jalado por la glándula pineal, atrae esos átomos de luz, los transmuta, y al transmutarlos, entonces los convierte en serotonina, y la serotonina es la que nos tiene aquí, vea, vivarachos, entusiasmados, inspirados, motivados y alegres, felices con lo que hacemos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hay una disfunción de la glándula y supongamos que la glándula pineal, por estar calcificada, no estar maleable, como les decía hace un momento, no puede generar los neurotransmisores llamados serotonina. Entonces, ¿qué ocurre? La persona pierde la alegría, pierde la dicha, pierde el entusiasmo, pierde la felicidad y cae en crisis de depresión. Todos los que hemos tenido contacto y hemos hecho tratamiento a pacientes con depresión, ayudándolo con nuestras terapias, ustedes saben que esa persona puede tener dinero, puede tener la familia encima, pueden llevarlo de viaje, pueden mostrarle y darle regalos, y esa persona simplemente hace como una cara muy breve de entusiasmo, felicidad, y luego regresa a sus estados melancólicos y depresivos. ¿Eso qué significa? Significa que ese paciente tiene carencia de serotonina, y la carencia de serotonina significa que le hace falta energía solar en su cabeza. Le hace falta energía solar captada, tomada por la glándula pineal, para que de esa forma la persona se pueda sentir feliz. Vaya llevándome la idea para que podamos ir entendiendo desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista médico. Ahora, ¿qué ocurre acá? La glándula pineal con ese neurotransmisor nos mantiene activo durante todo el día, y ahí se van desarrollando pues esos famosos ritmos circadianos o circadianos del diario vivir, ¿verdad? Y hoy, en este instante, ustedes donde están entusiasmados, felices, motivados, ahí hay serotonina por cantidad, pero apaguen ustedes la luz por un momento de ahí de su habitación, pongan eso en oscuras, métanse en una pieza oscura o esperemos que llegue la noche, y de una vez viene un campo diferente, viene un funcionalismo diferente energético, tanto a nivel hormonal como a nivel energético, como a nivel, podríamos decir, cósmico. Hay un cambio, y ese cambio es porque la persona ya entró en contacto con la oscuridad. En el momento que hay contacto con la oscuridad, que es la noche, entonces el ritmo cambia, y al cambiar el ritmo, entonces se activa una nueva mutación, y esa mutación no es más ni menos que la serotonina poniéndose activa
ese neurotransmisor para inducirnos al sueño, ¿verdad? Para inducirnos al descanso, para inducirnos a la reparación, para inducirnos a la regeneración, para inducirnos a darle al cerebro, pues de hecho un descanso para que se repare y en esa reparación entonces mejorar el funcionalismo cognitivo en cada uno de nosotros. Ahora, aquí hay algo importantísimo y vamos a ver si de pronto alguien, mañana tenemos este mismo tema, pero con otra perspectiva desde el punto de vista más ocultista, menos médico, más ocultista. ¿Y qué ocurre? Cuando ya no está en actividad, que la glándula pineal tome la energía solar para generar la activación del neurotransmisor serotonina, entonces toma los rayos atómicos lumínicos de la luna para convertirlo a través de esa mutación, de esa transmutación sería la palabra, de serotonina a melatonina por la misma glándula pineal, tomando los rayos de luz de la luna. Y ahí es donde se genera la activación de la melatonina. Entonces sentimos la necesidad del sueño, sentimos la necesidad del descanso, la necesidad de dormir. Ahorita aquí hay otra situación más compleja. Ella sí o sí está trabajando y especialmente en un cerebro sano, maravilloso, que ella esté activa, ¿verdad? Que esté generando su trabajo. Pero ¿qué sucede en estos momentos con la situación del sueño? ¿Qué sucede en estos momentos con la apnea de sueño? Con el insomnio. ¿Qué sucede en estos momentos con problemas de demencia? ¿Qué sucede en estos momentos con la situación compleja en la cual nos encontramos muchos seres humanos? Que le llegan a las 12, 1 de la mañana sin poder descansar. Que si se acuesta por un ratito, eso es eterno, tratando a ver si puede descansar, si puede dormir. Y si no duerme, no repara. Y si no repara, entonces debilita el cerebro. Y si debilita el cerebro, entonces esto se va a ver a la larga en una cantidad de situaciones, dentro de ellas la impotencia sexual, la deficiencia de sus gónadas sexuales, la deficiencia del funcionalismo de las glándulas suprarrenales, la deficiencia de las glándulas tiroides, y de ahí pónganle lo que quiera de ahí más para allá. ¿Por qué? Porque la persona no está pudiendo conciliar el sueño. Y si no podemos conciliar el sueño, entonces vamos a tener que someternos a neurotransmisores sintéticos o medicinas que tenemos que conseguirlas para poder ayudar en la reparación y el descanso, porque la glándula pineal no está segregando el neurotransmisor llamado melatonina, que se vincula directamente con los rayos de luz, ¿sí? Con aquellos átomos de luz de la luna que los capta y luego los convierte en neurotransmisores para inducir a la persona al sueño. Por eso la luna, dentro del estudio psicológico, la luna en nosotros tiene que ver con la psicología, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el estado de la inconsciencia, tiene que ver con ese estado entre el día y la noche que nos lleva directamente al sueño de la parte subconsciente, que nos lleva al sueño que tiene que ver con el mundo astral. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si los seres humanos no tenemos esa glándula trabajando, mire, hemos tenido pacientes que dicen no poder dormir, nada poder dormir, debilitados, agotados totalmente porque no pueden dormir y se la pasan toda la noche en vela. Esto es complejo, esto es difícil y si a alguno de los que estamos presentes le está sucediendo algo, tenemos que ponernos pilas y aprovechemos esta información para concientizarnos un poco de lo que puede estar pasando en nuestra vida particular. Esa situación nos lleva pues a desarrollar otro montón de problemas y dentro de todo ese poconón de problemas, uno de esos va a ser el estrés y muchas otras cosas que ustedes saben que así es. Dentro de ellas, afectación directa sobre la sexualidad de la persona, porque la glándula pineal está conectada directamente a la parte sexual. Es directa, eso no es de que es una fantasía, no. Ella se conecta a través del sistema nervioso central a las gónadas sexuales del ser humano. Y si el ser humano no funciona bien,
tiene que analizarlo también sobre la glándula pineal si hay algún problema relacionado con la potencialidad. Si tiene un problema desordenado de estrés, desorden de las glándulas suprarrenales por la adrenalina, por la situación del cortisol, tiene que analizarlo desde la glándula pineal y los órganos sexuales. Y si tiene una situación vinculada con la tiroides, tiene que analizarlo con la glándula pineal, con las glándulas suprarrenales y con las glándulas sexuales. Y el problema es directamente la glándula hipófisis, pues pónganle de ahí para allá más cuánto hay que analizar. ¿Por qué? Porque cada glándula se conectan y los conectores específicos, especiales, que como que retroalimentan todas las demás glándulas, está desde la glándula pineal y las gónadas sexuales o las glándulas sexuales dentro del ser humano. Ahora, de ahí para allá, la glándula pineal generando noradrenalina, que todo depende de la capacidad de ese tipo de hormona para el equilibrio de todo el funcionalismo eléctrico del corazón, la presión arterial, todo lo que tiene que ver directamente con el funcionalismo de la presión del corazón, ¿verdad? El control y equilibrio del estrés, o sea, lo opuesto a lo que sería el cortisol, pues necesitaríamos noradrenalina para que haga el equilibrio que se necesita. También se sabe por la parte médica, por los estudios que se le han hecho a esta glándula desde hace muchos años, es el desarrollo de ese neurotransmisor llamado oxitocina, ¿verdad? Y la oxitocina, que es la hormona del amor que se transmite en el momento del parto de la madre al hijo, pero que como seres humanos tenemos cortisol por cantidad cuando nosotros como hermanos, como esposos, como hijos, con los padres con los hijos, como amigos, nos brindamos un abrazo, nos brindamos un fuerte abrazo afectivo de corazón cuando nos decimos, hermano, yo a usted lo quiero, hermana, te quiero, padre, te amo. Cuando le decimos a la esposa, al esposo le dice que ama o se aman con su pareja. Cuando le decimos al hijo, te amo, hijo mío, y lo dice de corazón y uno se abraza realmente sintiéndolo. Entonces, ahí tenemos un funcionalismo extraordinario de la serotonina que es algo impulsado, expresado, manifestado por la glándula pineal para que de esa forma nosotros nos podamos sentir así plenos, felices, ¿verdad? Sintiéndonos motivados. Ahora, si es serotonina, si es melatonina, si es oxitocina, si es pues de hecho la vasopresina, porque ustedes saben que por ejemplo ahí hay otro tipo de hormona, neurotransmisor que dilata pues de hecho nuestras arterias, nuestras venas, que nos genera drenaje de toxinas, de sodio, que nos ayuda al funcionalismo del corazón, a la presión arterial. Ahí está pues de hecho la vasopresina y tenemos un algo interesante que es el conocido como a ver si ayúdenme ustedes que se me va, benzodiazepina, ya me llega ahí el nombre, y aquí hay otro tipo de neurotransmisor, hay otro tipo de sustancia conocida como benzodiazepina, que si nosotros la investigamos por el internet, ustedes saben que este tipo de neurotransmisor induce a la persona a la relajación, es una especie de dopante que lo hace de entrar a uno en sueño, en relajación, en sentirse tranquilo, y esa es la causa, cuando ya no se tiene, es la causa del por qué a muchas personas, por exceso de estrés, por sufrir depresiones, por no sentirse feliz, por falta de serotonina, a estas personas los ponen a tomar benzodiazepina para poderlos tranquilizar y tenerlos relajaditos ahí para que no digan nada y para que se sientan dichosos. Pero es la causa del por qué nuestra glándula pineal ya no la produce. Y si nuestra glándula pineal no produce benzodiazepina, ahí es donde está la situación de la depresión crónica que mucha gente sufre y tienen que estar tomando este tipo de fármacos para poder estar tranquilos y relajados. Ahora, con todo esto, me queda un punto más de análisis y quiero referirme al famoso
o a la famosa dimetiltriptamina. Ustedes la han escuchado, ¿no? La famosa molécula de Dios. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tenemos la serotonina. La serotonina se transmuta en melatonina. La melatonina se va a transmutar en oxitocina. La oxitocina se va a transmutar en noradrenalina o noradrenalina. Luego hay otra mutación en benzodiazepina. Luego hay mutaciones en vasopresina. Y por último, analicemos una mutación, una transmutación de todos estos neurotransmisores extraordinarios, que es el que nos interesa detectar, comprender, y es el famoso dimetiltriptamina, el famoso DMT, que es una sustancia que la han denominado sustancia dopi o de dopaje, una sustancia que genera la glándula pineal para que la persona entre en un estado de poder pasar el puente, que podríamos decir, el puente de Baroli entre el nivel consciente al estado inconsciente, dentro de lo que sería el consciente al subconsciente, de poder que la glándula pineal se active, brille, se ilumine, se despierte, para que nosotros podamos, a través de la actividad de ese neurotransmisor doping o dopaje natural producido por la glándula pineal, llamado dimetiltriptamina, que es el que permite que pasemos de un estado, tanto del nivel consciente que tenemos, del estado inconsciente en el que vivimos, y pasar a un estado de poder captar información que corresponde a la supraconsciencia, que corresponde directamente a la conciencia despierta, que corresponde a niveles supraconscientes, a niveles multidimensionales, al orden pleromático, a regiones que pertenecen a esos mundos eónicos, aeónicos, a esas regiones que son del lugar llamado astral, mental, causal, búdico, átmico, a esas regiones que no se ven pero que existen y que son parte con el ser humano. Y esto lo hace gracias al dimetiltriptamina, que se activa y hace de que la glándula pineal se convierta como en una antena que va a tomar información, porque recuerden ustedes que eso lo hablamos en alguno de los cursos, de cómo la glándula pineal es un receptor, o sea, que es como una antena, pero a la vez que toma información, atrae la información, también la puede transmitir. O sea, él es receptor y emisor a su vez, como pasa con el chakra de umbilical, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando del chakra Manipura, ubicado en la región umbilical, que también tiene ese poder como receptor de la información y transmite la información. Así pasa con la glándula pineal. La glándula pineal es una antena y a la vez es un emisor extraordinario, por eso se convierte como en un disco, y es un disco que toma información de una forma extraordinaria. Ese tipo de información que puede captar la glándula pineal de nosotros es una información que puede ser cósmica, que puede ser universal. Es una información que puede llevarnos a entender ciertas cosas que pasan tanto de ultratumba. Recuerden que si yo les digo a ustedes de ultratumba, me estoy refiriendo a la región de los muertos desencarnados, que se pueden ver, se pueden tener experiencia, y es gracias a la actividad de la glándula pineal. Y se puede tomar información, captar información que corresponde a esa región angeológica, ¿sí? O angelical o mundo pleromático. ¿Y es por qué? Porque en el momento que el dimetiltriptamina se activa en nosotros, la glándula pineal se vuelve así como una antena. Ahora, ustedes dirán, es que por eso yo consumo tal vez adormidera, peyol, consume de pronto yagé, qué sé yo. Pero mire, les digo una cosa, no se trata nada de eso, porque aunque este tipo de plantas pueden contener dentro de sus componentes el dimetiltriptamina, no tiene nada que ver con la naturalidad de del funcionalismo
hormonal energético del dimetiltriptamina producido por la misma glándula pineal. Esa glándula pineal en nosotros, cuando se activa, entonces se abre como una antena y toma la información. Les voy a colocar un ejemplo como siempre. ¿Cuántas veces en una meditación puedes tú llegar a ver una imagen o varias imágenes, colores, montañas, estrellas, sentirte, qué sé, sin gravedad, ¿no? Sentirte el cuerpo sin gravedad, ver lugares que desconoces, nunca has visto y se sucede durante el proceso de una meditación. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pues que la glándula pineal en ese momento está activa, ¿verdad? Y al estar activa, está en actividad el funcionalismo del dimetiltriptamina producido por ella misma para que nosotros podamos ver un poco más allá de lo que es físico, de lo que es lo natural de la vida común y corriente. Y si queremos ver un poco más allá, necesitamos seguir activando la glándula pineal para que ella pueda darnos más información de lo desconocido, pero que es una realidad, que nos sigue dando información de esa dimensión desconocida, pero que es una realidad porque existe, nunca se ha ido, siempre ha estado. El problema es que el ser humano nos desconectamos de esas grandes verdades, de esas grandes realidades. Nos quedamos aquí en la vida, en esta vida de confort, como decía por ahí alguna compañera ahorita, y nos quedamos ahí, y al quedarnos ahí, pues realmente el ser humano perdió la noción de lo que tiene que hacer, el por qué vino a este mundo, para qué vino y por qué existe, para qué existe, cuál es el objetivo de la vida. Se quedó uno únicamente viviendo para sobrevivir y nos dedicamos a vivir con familia, a hacer familia y a trabajar, y ahí se nos está pasando y se nos ha pasado toda la vida. Pero el ser humano realmente perdimos la noción del tiempo universal, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que volver. Y ahí está la causa de nuestro sueño, de nuestra inconsciencia, ¿verdad? Por eso es que el ser humano en estos momentos vivimos tan dormidos que aceptamos todo lo que nos dicen. Nadie dice nada, nadie cuestiona nada, nadie quiere mirar un poco más allá porque la conciencia está condicionada y estamos totalmente dormidos. Y mientras el ser humano sigamos con la conciencia dormida, entonces seguiremos identificado con cosas y cosas y cosas del mundo que cada día calcifican y duermen más nuestra glándula pineal. Y si la glándula pineal sigue dormida y alterada, significa que la conciencia del ser humano va a seguir en nosotros dormida, ¿verdad? Y mientras sigamos dormidos como vamos, nunca vamos a poder conocer las grandes realidades. Por eso, este tipo de información, cuando se habla de más allá, altera las creencias de muchas personas, altera el pensamiento de muchas personas y les da terror tener una comprobación del mundo astral, les da terror poder llegar a ver cosas que no son físicas, les da terror llegar de pronto a percibir el pensamiento de una persona y todo eso lo van a considerar como si eso fuera magia negra, como si eso fuera cosas terribles. ¿Por qué? Porque es parte de la formación que tenemos, de la creencia que tenemos, de las improntas neurológicas que cargamos en el cerebro, en el inconsciente, y que las hacemos conscientes repitiéndolas porque otros las repiten, porque otros no la dicen, y eso es como la política. Todo aquel que vive repitiendo lo que otros dicen de la política es porque no queremos despertar. Es la lógica, no queremos despertar. Y hablamos mal, por ejemplo, de una persona X porque otro habla mal, pero si tú hablaras con esa persona te darías cuenta que es una persona totalmente diferente a como la presentan en el público sus contrincantes. Y ahí es donde tenemos que entender que la conciencia de nosotros se tiene que abrir a ese nivel y tenemos que tumbar, derribar esos patrones de creencias de lo que otro nos dice. Porque yo no puedo llegar a hablar mal de usted o de cualquiera de ustedes que está al otro lado de la pantalla, no puedo hacerlo mientras yo no los conozca a ustedes en vivo y en directo y yo trate con ustedes y comparta con algunos de ustedes. Para algunos de ustedes, ustedes podrán ser lo peor, pero para mí no son lo peor porque te he tratado, te conozco y sé que no es así como habla la gente. Entonces,
Cuando aprendemos a abrir un poco más la mente, a abrir un poco más nuestra conciencia, a ver un poquitico más allá de lo que la gente ve, entonces empezamos a derribar una cantidad de patrones psicológicos, un montón de creencias, un montón de información improntada en la mente que realmente no es la realidad, ¿sí? Porque esa realidad ya es un pasado, pero uno se quedó con el pasado haciéndolo realidad continuo y ahí se impronta esa creencia y vive con esa creencia y cuando tú ves las cosas que te presentaron de un pasado que ya es un pasado, entonces tú las sigues viendo como actual a este momento, lo sigues viendo tal cual como te lo presentaron hace 20, 30 años atrás y eso ya no es así. ¿Por qué? Porque no es que todo es energía, el universo se mueve, todo es vibración, todo cambia. Entonces, si todo cambia, significa que las personas también pueden cambiar. Y el pensamiento, las emociones y el sentimiento de la gente también cambia como el de nosotros. Entonces no puede ser que tú sigas pensando de una persona igual, del político tal igual, que sigas pensando X, X, X y sigas metida tu conciencia en este campo, por ejemplo, como pasa a nivel mundial con la política, que la gente pelea y pelea. Pero les digo algo, esa gente ni sabe que usted existe. Ellos ni saben remotamente que tú vives ahí en ese país y que estás allá en ese lugarcito, queda tu casa y que tú peleas por ellos o peleas por los otros. Ellos totalmente ignoran eso, ¿sí? Ellos lo ignoran porque es un manejo de tipo mental, de tipo psicológico global, mundial o de un país, de una ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros trabajamos y ayudamos a la glándula pineal para que ella se active y genere la luminosidad, genere la luz, entonces esa luz me conecta con la luz astral y cuando me conecte con la luz astral, entonces la información que hay de esa región, la glándula pineal la toma como una antena y al tomarla la transmite al cerebro y cuando la transmita al cerebro esa información, entonces empezamos a ver y a percibir y a entender y a comprender información que no es de este mundo, sino que corresponde a otro mundo. Por eso a la glándula pineal se le llama tercer ojo, ¿verdad? Y se le da el calificativo de polifidencia, clarividencia, la capacidad de ver más allá, y para poder ver más allá necesitamos activarla. Yo les estaba diciendo hace un momento, el flúor, el glifosato, las redes Wi-Fi. Estábamos diciéndoles también algo interesante y es la forma de pensar. Todo ser humano, mientras no cambiemos la forma de pensar, no cambiaremos la forma de sentir, menos la forma de actuar. Entonces, cuando el ser humano piensa negativamente, oscuramente, cuando piensa siempre en su fracaso, en sus bloqueos, en sus trabas, en sus inconvenientes, en sus lloriqueos, en sus fracasos, en sus pérdidas, en lo malo que le ha ido, en lo malo que le han hecho, y siempre con su mente oscura tratando de ver cómo se desquita con los demás y cómo le ve lo feo a los demás y cómo le daña lo que otro tiene. Entonces lo que hacemos es que fraccionamos el funcionalismo de la glándula pineal, ¿sí? O sea, la disfuncionamos y la opacamos, la comprimimos y la ayudamos a que se calcifique con mayor rapidez y esa calcificación va a generar la deficiencia de serotonina, entonces la persona deja de ser feliz y le quita la melatonina, entonces no puede dormir y no puede tener comprensión con las informaciones que vienen de otra dimensión porque la glándula pineal ya no puede captarla como una antena, ¿sí? Hagamos cuenta como una antena de radio o como un televisor que toma la información que viene y la transmite aquí en esta imagen que ustedes me están viendo al otro lado de la pantalla. Y entonces ustedes ven una información, hagamos cuenta como eso. Ya no puede pasar esa información cósmica al cerebro para que uno diga, ve, y este tipo de montaña de dónde salió, y estas estrellas, y ese sol, y esa imagen, y esos colores, ¿de dónde salió eso? Ya no lo puede volver uno a ver. ¿Por qué no lo puede volver a ver? Porque no es que la glándula pineal ya no trabaja, ya no funciona, ya no tiene esa capacidad. Ella ha perdido sus facultades, ¿verdad? Ha perdido la capacidad de la conexión con la supraconsciencia, se ha quedado
como una glándula de 3 dimensiones del mundo físico y aún así perdiendo todavía funcionalismo natural para que haya serotonina, melatonina, oxitocina, ¿verdad? Para que haya todo esto funcionalismo que tienen que ver directamente con la naturalidad del cuerpo humano, de tipo glandular, de tipo nervioso, de tipo emocional. Ahora, esta glándula necesita estar así. Así que no solo es el pensamiento, de la forma como pensemos, sino que hay algo interesante que el ser humano tampoco le hemos prestado atención. ¿Recuerdan ustedes cuando les dije la íntima relación entre la glándula pineal y las gónadas sexuales? Todo desmán, abuso, degeneración, toda pérdida que hemos hecho durante tantos años de toda esa capacidad hormonal sexual también ha llevado a la disfunción directa de la glándula pineal. Y ustedes pueden investigarlo si no me lo creen. Toda persona que hoy incluso puede estar sufriendo de aspectos relacionados con la impotencia, como les decía hace un rato, con estados de frigidez y otro montón de cosas, daños directamente a los órganos de tipo reproductivo, analícenlo y ténganlo en cuenta con la glándula pineal, ¿verdad? Porque la glándula pineal se nutre de las energías hormonales sexuales de ese laboratorio para activarla. El ser humano nunca nos hemos interesado en el manejo de la energía que debe transmutarse desde esa zona hacia el cerebro, para que pueda bañar todos los ventrículos del cerebro y poder golpear con esa misma energía la glándula pineal. Como no había un interés de aquello, entonces por eso es que ella llega hasta un punto y luego empieza a degenerar y ya llegamos a cierta edad donde ya no funciona correctamente y entonces aparecen todo lo que ustedes ya saben por falta de la producción natural de neurotransmisores de la glándula pineal. Así que el poder de la glándula pineal nos lleva a la supraconsciencia, nos lleva al despertar, nos lleva a una mejor lucidez, nos lleva a una mejor salud cerebral, nos lleva a una capacidad mayor de conocimiento que se escapa del conocimiento humano, físico, del cual ustedes ya saben, a un conocimiento mucho más trascendental, mucho más supraconsciente, que nos lleva a un análisis más profundo de la psicología, que nos permite la observación, fijar la atención, la capacidad de autoanálisis, autocomprensión, mirar hacia adentro, ¿verdad? Y muchas cosas más dentro de ella, el poder del tercer ojo. Pero eso depende del funcionalismo y la salud y vitalidad de la glándula pineal en cada uno de nosotros. Si no está activa a ese nivel la glándula pineal, es muy difícil, queridos compañeros, poder poner en actividad algo que se llama vocación. ¿Verdad? Esa vocación es la vocación que todos nosotros necesitamos despertar y ahorita pues vamos a ampliar sobre este punto con las preguntas, con los aportes de ustedes, porque si yo quiero pasar de mi vida que llevo, que he traído, o los que están comenzando a vivir en sus proyectos de vida, si quieren tener muchos éxitos con la vocación que van a despertar, que van a desarrollar, que van a encontrar en su vida, todo depende de la potencia y la fuerza de la glándula pineal en su cerebro. Todo lo que pueda proyectar holográficamente ideas, pensamientos, proyectos, metas, objetivos, logros, capacidad de ver desde el punto de vista holográfico, cósmico, ¿verdad? Futurista, con proyectos de materializar lo que quiere, depende mucho de la glándula pineal y la actividad del hemisferio derecho del cerebro. Y a esto le llamaríamos el desarrollo y la capacidad de la vocación, que en este caso la conferencia la hemos ubicado, la vocación del terapeuta. Y cada uno de nosotros como terapeutas,
si no hacemos conciencia, si realmente todavía no nos han nacido en el corazón, no la tenemos clara, cuál es nuestra vocación, entonces es el momento de preguntarnos y empezar a centrarnos para empujar esa potencia, para empujar realmente ese sentir, esa necesidad a eso que se llama vocación. En este momento, muchos piensan que la vocación es tener un empleo con el cual pues pueden ganar mucho dinero y van a vivir cómodamente y es la forma sabrosa para estar bien y que dicen con eso le hacen el bien a los demás. ¿Por qué? Porque pues nos llenamos el bolsillo y le estamos beneficiando a otro. Entonces pensamos que eso se llama vocación, pero tenemos que tener claro qué es realmente ese funcionalismo de trabajo material que todo ser humano busca para ganarse la vida y otra cosa, qué es realmente la vocación dentro del ser humano y esa vocación la cual va a llevar para el resto de su vida hasta que se muera. Todo depende de la potencia de la glándula pineal, del poder de la glándula pineal, de la potencia solar y lunar en el cerebro del ser humano a través de esa antena captando esos átomos de luz, tanto de la luna como del sol, y de las energías que mueve dentro de su propio organismo para el funcionalismo de todas las diferentes glándulas y funcionalismos hormonales, neurotransmisores de su cuerpo, y de todo el mecanismo energético que el ser humano puede proyectar a través del cerebro con sus diferentes niveles de inteligencia, emoción y de subconsciencia que tenemos en el mismo cerebro, formado por millones y millones de neuronas colocadas en ciertos lugares específicos de nuestro propio cerebro. De ahí depende realmente en cada uno de nosotros el éxito y depende el poder que puede ejercer la glándula pineal en cada uno de nosotros para poder lograr los objetivos que deseamos, que anhelamos en nuestra propia vida. Así que a partir de este momento, que ya llevamos un tiempito, quiero escucharlos a ustedes. El que va a tomar la palabra, activa micrófono y luego lo pone en silencio y escuchamos, contestamos su pregunta, socializamos y de ahí, pues de hecho, volvemos y ponemos en silencio ese micrófono porque el objetivo es no la interferencia, ¿ok? ¿Alguien tiene un aporte, una pregunta? Maestro, Sí, le escucho, Glenda. ¿qué ejercicios podemos hacer para empezar a activar esa glándula pineal? ¿Cómo podemos empezar? Muy buena pregunta. Una de ellas es la respiración, que me estoy refiriendo al consumo a través de esos canales de respiración, de esas fosas nasales captando energía solar, en este caso átomos energéticos llamado prana. Otra es la meditación, porque si nosotros no hacemos meditación, si no hacemos autorreflexión, si no hacemos autoanálisis en nosotros, pues realmente no le ayudamos, no ayudamos. Entonces la meditación es fundamental como el aspecto respiratorio. De ahí para allá pues vendrán otros factores como es la parte alimenticia, que es una realidad. Pero en este caso tengamos en cuenta la parte de la meditación, la respiración. Aquellos que ya tienen conocimiento sobre el manejo de las energías, ya esto es otro nivel del cual pues no voy a poderlo ampliar en este tipo de conferencia. Sin embargo, ahí está la otra clave que permite la activación de esa glándula en nosotros. Cada vez que manejamos esa energía, ese prana, esa meditación, golpeamos la glándula pineal hacia la actividad, hacia el despertar. Y de ahí es donde empiezan a surgir con el tiempo ciertas cosas extraordinarias en la vida de uno. Y por eso yo les he dicho en algunos de los cursos, recuerden que aquí deben haber conectado algunos que han estado en curso con nosotros. Yo por eso les he dicho, mire, yo no como cuento de que me digan que me llevan a una terapia y que ya me activaron la glándula pineal o que me pusieron no sé qué. Estimula, ayuda en cierto nivel,
pero activarla y despertarla al nivel del cual lo estamos explicando, esto tiene otro nivel, esto tiene otra connotación mucho más alta, y ya esto no es para simples sueños o para simplemente creer de que porque me tocaron, ahí me golpearon y entonces ya me la activaron. No, esto se trata de que vamos a poder despertarla y activarla si hacemos un funcionalismo de estos puntos que le enumeré: meditación, prana, energía y ese pensamiento el cual tiene que cambiar, tiene que modificar, porque no podemos seguir siendo los mismos con las mismas, pensando en los mismos fracasos y en las mismas palabras y la misma lloriquería, como dicen por aquí en Colombia, repitiendo la misma información de lo que pasó, de lo que le sucedió, de la víctima que fue. Ya tiene que acabar con eso, porque de lo contrario no va a poder despertar esa glándula pineal, porque vive en un pasado, vive solo con información del subconsciente, eso es todo, información de la mente, y eso se vuelve un obstáculo para que uno pueda activar esa glándula pineal. ¿Qué otra pregunta hay? Es decir, doctor, que si usted no activa, que si la glándula pineal mientras está como en un estado de atrofiamiento, nos la mantienen en un estado de atrofiamiento por lo que tiene todas esas toxinas que comemos y todo. Entonces uno en realidad no le está funcionando la glándula pineal en este momento como debe ser, ¿no? Total, Pilar, porque la glándula pineal, para activarse, despertar, ella tiene exigencias. Por algo se le llama glándula maestra, por algo es la base o la raíz de un chakra llamado Sahasrara, y por algo se le llamaba el asiento del alma. E incluso, miren que se me está quedando, y gracias ahí que me acuerda Pilar, porque aquí les tenía anotado lo siguiente y lo quería leer completo. Dice el Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y esto nos lo dijo el maestro hace 2000 años. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si el ojo es bueno, es por la capacidad de luz. Si el ojo está a oscuras, es porque hay un estado de malignidad, de oscuridad, de atrofiamiento. Si eso está pasado, ese atrofiamiento está sucediendo en la glándula pineal, es lo que llamamos médicamente disfunción. La disfunción genera todo lo que ustedes ya conocen. Si queremos que no esté disfuncionada y que esté activa, despierta, que se ilumine y nos permita la conexión como antena con el universo, para tomar información del universo, recibirlo en el cerebro, transformarlo en el cerebro en imágenes, en ciertos sonidos, imágenes, ciertas formas extraordinarias, para poder entender realmente la realidad y el porqué de nuestra vida y el por qué vivimos en este universo. Eso depende de la glándula pineal. La glándula pineal en la Biblia, ahí lo colocaron. Si el ojo es bueno, y uno diría así, pues que yo los tengo sanos, pero es que no es ese ojo al que se refiere. Ese ojo se refiere que estos que tenemos aquí, hay que darle la vuelta, hay que girarlos para mirar para adentro. Y también, en el momento que está mirando para adentro, él también tiene el poder de mirar hacia afuera, porque es que él mira en todas las formas. Hay ciertos apartes extraordinarios en relación a este versículo, cuando habla de ciertos animales que están llenos de muchos ojos. Para que diga que tiene muchos ojos por todas partes, significa que todo lo ve claro y transparente, o sea, que mira para todas partes. Y si mira para todas partes, es por la luminosidad, la claridad, el brillo que hay dentro de ese animal sagrado que habla, por ejemplo, las escrituras, ¿verdad? La Santa Biblia. Pero ¿qué ocurre? El ser humano hemos perdido eso. Esta es la causa del por qué la vocación se ha hecho en el ser humano. Decimos vocación
porque me genera mucho recurso económico, porque soy muy hábil en los negocios, porque soy muy hábil en las ventas, en la fábrica, en el negocio, ¿verdad? Soy muy hábil en mi empresa y muevo personal y muevo y próspero y exitoso y todo funciona. Entonces decimos, eso se llama vocación, qué extraordinario, cómo le va de bien, y un momentico que era pobre ya es un ser muy adinerado y muy reconocido a nivel mundial. Pero eso no significa que sea la vocación, porque no es que la vocación del ser humano es la vocación que viene de adentro por empuje, es lo que viene marcado en su asignatura astral, en su anatomía oculta, en su árbol de la vida, en su conciencia de qué es lo que va a hacer en su vida. La vocación del ser humano cuando despierta no se trata de riquezas o de pobrezas, sino que se trata que hace feliz y es feliz con lo que hace, ama lo que hace y lo que hace lo hace con gusto para que le sirva a los demás y no espera dañar a nadie ni espera quitarle a nadie ni apoderarse a nadie de nada, ni busca fama ni busca que tenga reconocimientos y se dedica a eso durante su vida porque esa es su vocación, porque esa es una fuerza que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro por necesidades materialistas, por gustos materialistas, por reconocimientos públicos, porque digan que sí dio 50 millones, porque digan de que este sí es, porque este sí es. No, nunca tiene interés de eso. Y si la gente le da el reconocimiento, nunca lo ha buscado, porque no vino a buscar eso, simplemente vino, como dijo por ahí el Cristo, a ser un buen hombre. Y si vino a ser un buen hombre, entonces simplemente vino a hacer lo que sintió que tenía que hacer por vocación interna. Y así fue que se fue, y así fue que murió durante toda su vida realizando lo que amaba, lo que quería. Entonces, la vocación del ser humano es eso que tiene adentro, eso que viene de adentro, eso que le nace de adentro, y eso está conectado directamente con un ser superlativo, cósmico, llamado Adán Camón, llámenle ustedes Keter, llámenle ustedes el ser, el íntimo, Dios, como queramos llamarle, pero eso viene de otras esferas, y la persona aquí es empujada a realizar ese funcionalismo en este mundo. Y ahí depende la vocación que hoy decimos material, ¿verdad? Porque se entrelaza la vocación espiritual de una persona, se entrelaza de alguna forma con lo que sabe hacer físicamente, materialmente. Ya depende que lo que hace material simplemente es para llenarse, para recargarse, para apoderarse, para sentirse feliz, porque su parte material crece y es exitosa y maravillosa, pero no con eso quiere decir que con lo que hace le hace la felicidad a otro o le hace el bien a otro. Antes puede ser lo contrario. Entonces, la vocación es algo que está vinculado, podríamos decir, la persona vocacional o vocación está ligado a los valores conscientivos, a la conciencia y, por qué no decir, al alma de la misma persona por valores que trae de otras vidas, ¿verdad? Que las trae de otras vidas. Y por eso yo colocaba estos dos puntos, porque es que la glándula pineal realmente tiene una conexión directa con esto que se llama vocación. Aparte de eso, la glándula pineal ilumina el lóbulo frontal. Ustedes saben la capacidad del lóbulo frontal. Nos arranca toda esta cantidad de penas que tienen que ver con el sistema límbico y nos permite tomar información que está ahí en el sistema reptiliano del cerebelo, pero que se conecta directamente al subconsciente humano de nosotros, para poder nosotros realmente ver un poco más con claridad, desde la información subconsciente a la información consciente y la potencia, la luz que genera la glándula pineal
la cual tenemos que despertarla, queridos compañeros que están conectados. Es necesario, es fundamental que tiene que llegar el día donde esa glándula tiene que brillar en el cerebro de nosotros y tiene que pasarnos la información de otro espacio a este espacio tridimensional para interpretarlo a través del cerebro, y tiene que ayudarnos para poder ver un poco más allá y tener la capacidad con la misma de poder pasar a otra dimensión. Mire, es que todo esto lo genera la glándula pineal. Lastimosamente a nosotros nos dicen unas cosas, nos enseñan unas cosas en forma teórica, porque es teoría y es una teoría para nosotros mientras no lleguemos a percibir, a ver realmente con la realidad que es. Porque es que la glándula pineal no es así como tan fantasioso. Es fantasía para el que no la hemos despertado, pero para el que la despierta eso es una realidad. Y el día que ella despierte, deja uno estar soñando y deja de estarse preocupando tanto por tantas cosas y se dedica uno más a su propia conciencia, a su propio despertar, a su propia autoconciencia, autodescubrimiento, autoinvestigación, campos o pasos que vamos a tener nosotros hacia otras dimensiones, y eso nos lo permite la glándula pineal. Se tiene que trabajar mucho. Se tiene que trabajar mucho para activar esa glándula. No es de que alguien venga y nos ayude y nos la active. Es que hoy en día, Glenda, hoy en día a la gente le dice, venga, le pego un macetazo en la cabeza y se la activo, y la gente cree eso y se va a que le golpeen. A la gente le dicen, venga, le coloco aquí un instrumento y ya con eso se la activo, y la gente paga porque le activen con eso y lo cree y va y paga para que se la activen. Y realmente, les lo he dicho a ustedes en varios temas, no nos dejemos meter gato por liebre. Una cosa es estimularla, pero es muy baja la frecuencia del poder. ¿Por qué? Porque no es que tiene varios factores para que ella se pueda mantener activa. Hay varios factores del individuo, de la persona. Y otra cosa es cuando la persona trabaja en sí mismo para despertarla, activarla. Entonces, esa activación o esa capacidad que logra, eso no se lo quita a nadie. Eso lo va a mantener para el resto de su vida si uno lo sabe administrar. Y deja uno estar durmiendo y empieza a despertar realmente con la capacidad que debe ser. Despertar. Porque a veces uno piensa que está despierto porque se levantó de la vigilia natural, porque se despertó esta mañana del sueño de donde estaba en su cama y comenzó sus trabajos matutinos, y la persona piensa que está despierta. Entonces dejemos de soñar porque no estamos despiertos, estamos dormidos, porque si estuviéramos dormidos, si estuviéramos despiertos, nosotros estaríamos en otro nivel, como nos estaba diciendo ahorita por ahí Pilar, no estaríamos nosotros siendo unos creídos en todo. ¿Por qué? Porque la capacidad de conciencia de la persona estaría a otro nivel y dejaría de estar uno siendo un dormido, y dejaría uno de ser un instrumento, y dejaría uno de ser esa persona que todo lo cree y que nunca investiga nada, ¿verdad? Entonces, el que despierta a otro nivel, lo estudia, lo investiga, lo analiza, lo profundiza y va más allá. Y en ese campo pasa a otra dimensión, porque es que la glándula pineal lo lleva a pasar a un mundo astral, ¿sí? A un mundo astral, pero con conciencia. No dormido, porque todos los días uno se acuesta y pasa al mundo astral, pero dormido. Otra cosa es pasar al mundo astral siendo consciente del mundo astral, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la clave de esto, muchachos. Despertar la glándula pineal, activar la glándula pineal, se hace fundamental en cada uno de nosotros. Más en los que trabajamos como terapeutas, porque el terapeuta aprendemos a percibir ciertas cosas que el paciente ignora que uno las puede percibir, y que mucha gente también ignora que uno las puede llegar a percibir si pues estamos bien conectados con el poder de la glándula pineal. ¿Qué pregunta tiene? Maestro, yo una pregunta. Le escucho. Alejandra. Alejandra. Sí, maestro, ahí no entraría, como usted dice, para llegar al mundo astral, ¿no entraría ahí la divinidad, algo de divinidad en nosotros? ¿Divinidad? ¿Cómo ven? Sí, algo de divinidad.
que no a todos se nos da, algunas personas se les da y a otras no. ¿Usted qué opina o cómo ve eso? Sí, total. Mañana tenemos una conferencia a esta misma hora y ya hablaríamos de aspectos que tienen que ver más hacia ese campo en relación a la glándula pineal y el poder del Kundalini. Es con un grupo pues de lo que nosotros manejamos, pero que si alguno de ustedes quiere participar, al menos estar ahí por información, podría asistir. Sin embargo, se va a hablar aspectos que tienen que ver a un nivel más profundo desde el punto de vista esotérico, ocultista. Y el ser humano, realmente el ser humano, si nosotros no estamos conectados con la parte de divinidad, con esa parte de Dios, con esa parte del Creador, con esa parte del universo, eso es lento, es realmente muy lento, porque es que tu pregunta me hace extender, pero no me quiero extender porque pues me salgo realmente de los puntos de lo que es el tema, ya que en la glándula pineal se alberga un átomo que es el átomo del Espíritu Santo, en la hipófisis se alberga un átomo que es el átomo del Cristo, y en la raíz de la nariz hay un átomo que se ubica directamente con el Padre, con el ser de cada uno de nosotros, y esto forma realmente una antena, un triángulo extraordinario de tomar esas energías que dicen, o que les decía hace un momento, que nos lo explican muchos médicos o científicos, ciertos seres especializados que trabajan sobre el estudio de la glándula pineal y dicen, es una antena y toma información, sí, pero es que no pueden ver ellos más allá, no captan más allá, no toman más información más allá porque no la quieren ver desde el punto de vista espiritual, la quieren ver desde el punto de vista científico. Y todo lo quieren mostrar a través de el aparato, el computador, la máquina que permite ver el funcionalismo del cerebro, de cómo se activa la glándula pineal, etcétera. De ahí no quieren pasar. ¿Por qué? Porque si se pasan más para allá, entonces ya les van a ver su conocimiento, su enseñanza como si fuera espiritualista. Entonces ellos quieren cuidarse de eso, pero realmente el poder de esas dos glándulas más el punto en la raíz, en el entrecejo del ser humano, que estamos hablando de átomos superdivinos, son las antenas reales para pasar la información de otra región al cerebro. Y cuando esa información pasa, entonces el ser humano siente aquí unos impulsos extraordinarios por lo que le muestran, por lo que le enseñan, por lo que ve, ¿verdad? Y no es para salir corriendo a contar y montar hasta una cuestión de televisión, un canal y decir, es que yo ya veo, es que yo ya vi, es que a mí me mostraron. No, por lo contrario, esa persona ve cantidades de cosas que pasan desde otra región al mundo físico a través del cerebro, y lo que hace con eso es antes motivarse para la superación interna, espiritual, vocacional, el despertar de lo que tiene que hacer como humano aquí en el mundo. Entonces, esto ya tiene pues de hecho otro nivel que pues no corresponde al tema que estamos desarrollando hoy, pero la parte espiritual es clave dentro del ser humano. Bien. Esto vocación, cerebro, glándula pineal, razón del por qué estamos aquí, para qué, por qué. Lo funcionalismo de cada área del cerebro, consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente, glándula pineal, luz, y ese vínculo con el dimetiltriptamina que permite que se active para tomar esa información y pasarla al cerebro como imágenes, etcétera, etcétera, es de las claves que necesitamos nosotros algún día poder ver, ¿no? Despertar, conocer, con la realidad que es, y no porque me lo mandan a contar, o porque me dijeron que venga, se lo activo para que lo vea, o porque no, sino porque es como ustedes viéndome a mí ahorita, yo viéndolos a ustedes, como lo que veo aquí a mi alrededor,
y como salir ahorita en la noche y ver la luna grande y despertarme en la mañana y ver ese sol radiante y ese sol allá puesto y esas montañas y todos esos árboles y todo ese color azul y ese blanco y ese verde profundo y ese azul del éter maravilloso. Así mismo tiene que ser en nosotros algún día con la realidad que es, sin sueños, sin fantasías, sin emocionalismos, sin sentirnos nosotros trascendidos y creernos de que somos elegidos. No, sino que eso es algo tan natural como poder respirar, como poder nosotros hablar, como poder vernos, saludarnos. Asimismo considero que tiene que llegar a ser esto. ¿Para qué? Para que la persona no se dañe con lo que ve. Porque la persona que empieza a ver cosas, escucha cosas y no tenemos un equilibrio, no tenemos una formación para eso, pues con eso mismo se hace daño y hasta puede terminar haciendo daño a otros. Entonces, por eso no a todo el mundo le dan. Hay que uno prepararse para eso y al menos pues estamos comenzando ayudándole al cerebro, ¿no? El cerebro es fundamental ayudarle y ahí tenemos al menos el omega 3, ahí tenemos que hay que hacer las respiraciones, oxigenaciones, los pranayamas. ¿Ustedes sabían que cada vez que hacemos esto, estamos llevando millones de átomos y ponemos en actividad los hemisferios del cerebro y ayudamos a darle choques a la glándula pineal y vamos como deteniendo un poco, hasta un poquito la calvicie y vamos deteniendo un poco la pérdida de memoria y vamos deteniendo un poco la demencia en un futuro y hasta el Alzheimer, porque le estamos ayudando al cerebro con oxígeno. El oxígeno son átomos y los átomos le denominamos prana, que es una energía, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Consideran que está quedando claro? ¿Tienen alguna duda? Ya el tiempo se nos está agotando, muchachos. Ya aquí estamos, ya pasándonos del tiempo. Entonces, estoy atento a alguna pregunta o inquietud por parte de ustedes. Que sea en relación al tema, por favor. Pues a mí me ha parecido interesantísima la información porque yo tenía ideas sobre la glándula pineal, pero en realidad nunca habíamos analizado lo poco que la usamos, las grandes ventajas que tiene y lo que tenemos que despertarla. Yo antes que pienso de la divinidad, yo pienso que cada persona tiene la divinidad adentro, que somos una representación, somos fractales de esa divinidad. Entonces lo que tenemos que despertar es esa divinidad. Esas son las técnicas que hay que hacer, esa es la única cosa que tenemos que hacer, pienso yo. Señor. Porque ¿qué somos nosotros? Representaciones de esa divinidad. Así es. Somos un arquetipo de esa divinidad. Sí. Así Maestro. Es. Sí, le escucho. Por ejemplo, las personas, bueno, yo he escuchado, ¿no? Que toman que ayahuasca, algún tipo de ese tipo de hierbas ancestrales que para de cierta forma despertar o estimular la glándula. ¿Tendrá algo de cierto eso? Sí. Sí, porque ese tipo de plantas o elementales contienen en su producto, en su composición, contienen este tipo de sustancia. El único problema que hay es que la mayor parte de personas que consumen este tipo de sustancias se vuelven adictos. Y ya no ven nada si no consumen sustancia. Eso es como aquel que ya es adicto, por ejemplo, al cannabis, a la coca, a la heroína, al alcohol. Si no lo toman, no ve, no siente nada y se vuelve la persona adicta a querer estar repitiendo la dosificación. ¿Por qué? Porque es una información que se le da y es momentánea, más no es una información que nosotros podemos seguirla teniendo, pues porque hemos logrado despertarla. Es muy diferente. Lo único que podría servirnos a nosotros el manejo de una sustancia de esta es como para estimularnos
y darnos cuenta que es una realidad. Pero el problema es si la persona se le vuelve eso como el vicio del cigarrillo o el cannabis, que quiere seguir consumiendo. Entonces, una persona que consume cannabis o alguna sustancia de esas, pone en actividad los centros magnéticos, chakras, en forma invertida y empieza a ver cosas y a sentirse no sé en dónde y entonces le sigue gustando, pero es una forma involutiva, más no es positiva y no involutiva porque la sustancia lo ha llevado a un desarrollo totalmente opuesto de cómo debería girar o activarse la conciencia en uno por la sustancia que se ha consumido. Gracias. Dice por aquí, hola, Nelson, por aquí, bueno, gracias. El cerebro trabaja serie, bueno, y paralelo. Creo que me está entendiendo lo que estamos dando Jimmy. Nos dice por aquí Peralta, profe, ¿subirás la reunión para verlo? Ok, claro que sí. Si Dios permite, pues vamos a subirla al canal para que luego podamos volver a mirar las veces que queramos. Bueno, ¿qué otra preguntita? Porque veo que han estado un poco tímidos el grupo, habemos 30 personas y al parecer ha estado tímido el público hoy. Buenas noches, don Edison. Buenas noches. ¿Quién me habla? Juan González. Don Juan, le escucho. Para una preguntita, ¿qué tiene que ver la glándula pineal con que uno sueñe todas las noches? Todas, no hay que una noche sin soñar y constantemente estoy soñando. ¿Qué tiene que ver la glándula pineal ahí? Pues, muchas gracias. Pues buenísimo, porque no hay que, la mayor parte de personas que tienen disfuncional la glándula ni sueñan, dicen que no sueñan. Y no es que no sueñen, el problema es que el recuerdo no llega al cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? La glándula pineal, al estar activa en cierto nivel, permite traer los recuerdos del mundo astral, o sea, el mundo de los sueños que tú estás diciendo, y uno como que dice, uy, pero es que en tantas partes que estuve, en tantos lugares, tantas cosas que hice, en tantas tratos que tuve con tanto, y etcétera, etcétera, y vi esto, y vi lo otro, y escuché esto, y me contaban, y veía, y puedo recordar la mayor parte de todas esas experiencias, es porque hay una buena lucidez, por decirlo de esa forma, a nivel de la glándula pineal. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dígame, don Álvaro. Dice por ahí que en el momento de despertarse es importante pasarlo del subconsciente al consciente para poderse recordar el resto del día. Sí. Porque si no en los primeros segundos después de estar despierto, ya esa información se perdió. Sí. Es que la información se pierde en el momento que uno coge a moverse, don Álvaro. Cuando uno se mueve, entonces agita las memorias o la información que está activa ahí en el subconsciente, que es la información que traigo del sueño y la cual debe pasar al consciente. Cuando yo cojo y me muevo ahí y no me quedo quieto para tratar de recordar, ahí pierdo porque se van las memorias. O sea, es como si fuera algo volátil, como si tú coges el humo y haces un saumerio y él se va yendo, él es volátil, se va como gaseoso, algo así, para entendernos. Entonces, el movimiento que uno hace, esas memorias se escapan. De ahí, podríamos decir, de la corteza cerebral, ahí están ahí encimita, esperando que uno las pase al consciente. Y como uno se mueve, entonces, chao. Hay mucha gente que dice que no sueña, no se acuerda de nada. ¿Es conveniente entonces pasarlas del subconsciente al consciente o se nos embota el cerebro con tanta información? No, pues es que el subconsciente es un pote que no tiene fondo, o sea, él recibe. Entonces, si uno le ordena al subconsciente pasar al consciente, porque así lo hemos hecho muchas veces, y uno no se acuerda, pero creo que algo pasó y no me viene, entonces empezamos a hacer la meditación
y le pide uno al subconsciente pase al consciente esa información, si la hay, porque la hay. Entonces cuando empiezan a llegar las imágenes de eso que tú quieres recordar, de eso que tú viste allá pero que ya no lo recordabas, y empieza a pasarlo, se lo empieza a entregar al consciente y ahí empezamos a ver esa información, ¿verdad? Esas imágenes, esos recuerdos de lo que vivimos allá en ese sueño. Eso es una realidad, así es. Eso es así, se puede hacer así porque así lo hemos hecho. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Dice por aquí, también en el transcurso del día va visualizando, recordando, si no se acuerda de inmediato. Así es, lo que dice Freddy Jiménez, así es. Bien, amigos, ¿no hay más preguntas, inquietud? Yo, maestro, Alejandra. Dígame. Yo, maestro. Maestro, la falta de serotonina en la pineal, como usted dice, la falta de secreción de esa, ¿puede ser heredada? Porque yo tengo una pues, cuñada y luego mi hija también padece mucho de la depresión. ¿Eso puede ser una deficiencia heredada de la falta de serotonina en la Pues pineal? los expertos dicen que a través de lo que es la parte genética, podemos Sí. traer ciertos genes, pero tengamos en cuenta que de nosotros depende si eso se activa. Nosotros ya con el conocimiento que tenemos, nos toca romper mucho ese tipo de improntas donde podemos pensar o tenemos la creencia de que si mi abuelita diabética, pues yo también, que si Julano sufre de demencia senil, pues a mí me va a tocar, que si es Parkinson, pues a mí se me va a dar, que si sufrió un tumor canceroso y murió, pues a mí también es lo posible. Entonces, ahí tenemos que romper con aquello, porque lo contrario lo atraemos por genética, lo podemos llegar a traer por la parte cromosomática, lo podemos llegar a adquirir, pero eso realmente no está dado, no es que sí te tiene que dar porque pues tu mamá murió de eso. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros realmente es darnos a trabajar en nosotros, a despertar en nosotros, a adquirir todo esto nosotros y a escaparnos de muchas creencias que hay en el ambiente, en este campo médico, y especialmente porque si Julano tiene esas crisis o porque sufre esa depresión o porque sufre, pues yo no puedo, ¿por qué dejarme coger de eso? Yo estuve una vez allá en Ecuador, donde unos compañeros excelentes allá que me abrieron una vez puertas allá, y llegamos a un lugar y eso se moldea porque veía, por decir, a un señor gordito grande y pues la esposa también. Y pues el hijo que seguía también, y el otro hijo menor pues también, entonces todo era parejo. Y pues, ¿por qué? Porque todos se veían muy familiarizados, se veían que si él está así, pues yo, ¿por qué no? Y eso se moldea una información familiar. Entonces nosotros tenemos que escaparnos de ese tipo de información porque vamos a terminar creyendo que nos va a repetir lo mismo. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que ya hoy, a través de la ciencia y la epigenética, nos dice, tú puedes moldear la creencia y la información y cambiar escenarios, ¿verdad? Y podemos hacer cambios neurológicos, creencias, podemos hacer cambios subconscientes, podemos hacer cambios conscientes y modificar un poco, hacer mejor nuestra vida para que no nos persigan tantas cosas de tipo familiar, que ahí es donde está el detalle, cuando uno tiene tan improntado la información de familia y considera que lo que le pasa a Juliano me va a pasar a mí, y es que le pasa porque así lo cree. Entonces hay que romper nosotros con eso. No tenemos por qué pensar que me va a dar lo mismo. Ya depende pues de la creencia de la persona, pero no tiene por qué ser así. De verdad no tiene por qué ser así, que uno tenga que venir a repetir lo mismo de los viejos y a repetir lo que ellos han hecho o lo que ellos sufren, las enfermedades que tienen. ¿Sí? Ya sí, mejor dicho, hay vínculos tan kármicos que tiene que vivirlo por más que se luche a escapársele a eso, y lo siguió, lo persiguió hasta que eso tomó forma en su cuerpo, porque son cuestiones ya kármicas, pues ya es diferente, muy diferente, pero mientras nosotros podamos, tenemos que cambiar mucho el pensamiento, romper muchas creencias y abrirnos paso, porque estamos en una era realmente de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, de mucha luz,
estamos en otro campo que ya no corresponde a la era de Piscis, donde si tú salías con un conocimiento de esto te quemaban vivo. Ahorita no, ahorita tú puedes estudiar, profundizar, crecer, despertar, ampliar tus capacidades y ya nadie te va a perseguir ni te van a quemar en una plaza vivo. Ya la cosa es diferente. Entonces nosotros ya tenemos que cambiar muchos esquemas y muchas creencias que tenemos. Eso es fundamental dentro del cambio de conciencia para cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias. Dígame, Ligia, ¿quién hay por ahí? Sí, soy yo. Es que ahí es donde entra a jugar el papel muy importante de la espiritualidad, que es donde nos conectamos nosotros con Dios y a través de ello podemos empezar a romper las herencias de maldición que traen nuestro pasado. Así es, Ligia. Y recuerden, nadie tocó nada de vocación. Espero que lo que hablamos haya quedado lo más claro posible. Lo de la glándula pineal lo tenemos todo a la mano, aprovechemos lo que tenemos y recuerden que cada ser humano tiene más capacidades que otro, no todos somos iguales. Unos tienen más capacidades que otros, unos tienen un despertar más rápido que otros, unos tienen unas posibilidades más extraordinarias que otros podemos estar un poquito más lento, otros van más rápido y otros están más lento que por debajo de nosotros, pero el objetivo es que todos vamos hacia esa búsqueda y el que despierta con mucha más rapidez es extraordinario, maravilloso porque tiene eso y otros pues tendrán que ir un poco más suave porque tal vez no tenemos ese nivel, pero todos tenemos que proyectarnos hacia esa búsqueda, hacia ese logro, hacia ese despertar y eso se logra despertando, activando esa glándula pineal, el poder de la glándula pineal, ¿verdad? Las facultades de la glándula pineal, lo que da la glándula pineal si tenemos nosotros esa capacidad de luchar, de trabajar por adquirirlo. ¿Ok? Bien, entonces si no hay nada más por ahí, vamos a concluir entonces ya en este momento, a darle finalización al tema en el día de hoy. Con el interés de que pues haya quedado lo más claro posible, que haya tocado la glándula pineal de ustedes para que nos motivemos a esa búsqueda, a ese desarrollo y que podamos seguir creciendo cada día más como terapeutas, como sanadores, como servidores, como seres que buscamos nuestro propio despertar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Me alegro de saludarle. Gracias por su participación y muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Dios lo bendiga. Y a todos, buenas noches, gracias. Gracias a todos. A ustedes, muy amables. Buenas noches. Que descanse, Pilar. Gracias, doctor. Usted también. Saludos a Janet. Gracias.